Ya estamos con ustedes en Para No Olvidar y en esta emisión queremos hablar concretamente de cultura. Pero, ¿qué es esto? ¿De qué estamos entendiendo cuando hablamos sobre cultura? ¿Es aquella serie de prácticas y expresiones de una sociedad? ¿O bien la cultura es aquella que está enmarcada dentro del concepto de las bellas artes? ¿O también puede ser aquella que nos han dicho desde las distintas instituciones gubernamentales, que es la cultura nacional, nuestras identidades, en fin? Ustedes cuéntenos qué es lo que piensan que es cultura. Estamos a través de las redes, esto es Para No Olvidar, y aquí arrancamos la conversación que tiene que ver con esto precisamente. ¿Qué entendemos con cultura, Nares? Pues para empezar yo diría que hay un montón de culturas, tan solo en el territorio mexicano, hay una riqueza increíble. Pero hay que entender que hay una que se ha sobrepuesto y se ha construido a lo largo de nuestra historia. Y es cuando se crea el Estado Nacional, que es lo más funcional para cualquier Estado, crear políticas culturales que legitimen sus prácticas políticas, económicas, sociales. Entonces vemos que pues, ahí se va generando una cultura a través de instituciones, como bien mencionas, y que tiene mucho que ver también con la apreciación de discursos hegemónicos dentro de la cultura. Como lo mencionas de las bellas artes, pues las bellas artes están muy cobijadas por las instituciones. Entonces tenemos de ese lado este concepto de cultura, que lo vemos cuando vamos al teatro, a los museos, y también hay otra cultura que puede ser la que está en los pueblos, en los barrios, en las fiestas, patronales, no lo sé, hay un montón de prácticas, entonces... Y que hayan atinado, ¿no?, en tal vez llamarle cultura popular. Sí, también es muy interesante porque si nos metemos en la teoría de la cultura, ¿no?, y bueno, como todos estos análisis, ¿no?, de historia cultural, etcétera, pues bueno, nunca acabamos. Pero algo muy interesante en la historia de México es que también ha habido esta diferenciación, ¿no?, entre lo que se llamó alta cultura, baja cultura, ¿no?, algo que el Instituto Mora diría incluso la cultura letrada, ¿no?, en el siglo XIX. O sea, que también es muy interesante pensar en cómo se ha estudiado el ámbito de lo cultural desde la historia y cómo la hemos ido viendo, ¿no?, también en la historia. Y por supuesto que es evidente que hay en varios momentos de nuestra historia que lo que se entiende como baja cultura o cultura popular o de las clases menesterosas, etcétera, pues eso ha sido despreciado, ¿no? Pues sí, también la cultura sería un poquito contar cada una su historia, pero en colectivo, ¿no? Cuando lo bajamos al caso de México es tomar en cuenta todas estas voces que de alguna forma resistieron a estas intempestivas influencias que venían de Europa, lo que ya había aquí, y cómo a partir de ello encontramos la cultura, como dicen Ares, viva en las calles, ¿no? Y una cosa que yo quisiera decir es que como nos damos cuenta, el concepto de cultura es muy amplio, incluso podríamos decir que muy flexible, y puede abarcar tanto a los símbolos que tiene una comunidad específica como a lo que se considera que es apreciable en algún entorno particular. Por eso hay especialistas desde la antropología, la etnología, la historia, que pueden utilizar este concepto para cosas muy distintas. Lo que yo creo que es muy interesante de observarlo históricamente es que lo que se aprecia o no como cultura tiene sus implicaciones políticas y responde a contextos específicos. Entonces, vamos a hablar un poco de la cultura institucional, la cultura del Estado mexicano, lo cual no implica que sea la única, sino que existen muchas interpretaciones de lo cultural y sobre todo resistencias latentes de lo que significa la cultura. Entonces hay una diversidad inconmensurable en nuestro país. Y sí podemos rastrear, por ejemplo, hacia el siglo XIX, el origen del cómo también se empieza a configurar este concepto de cultura que después estaría transmitiendo al resto de la población. Sí, claro, porque todo Estado-nación que se quiera llamar tal tiene que crear a sí mismo una identidad cultural tan fuerte que sirva, como lo diría Benedict Anderson, como una forma de hacer comunidades imaginadas. Hago un corazón. De unir a los desiguales, claro, de todas estas voces que están pululando en todo el territorio, de unirlas. Pero como ya lo venía mencionando Fernanda, esta creación de una cultura nacional lleva a que no todas las personas se sientan identificadas de un primer momento. En el Estado mexicano lo vemos cuando empieza a ser, en cuanto tal, un Estado, como por ahí de 1825 se crea el Museo Nacional y posteriormente Guadalupe Victoria viene a decretar leyes para seguir cuidando el patrimonio estético, cultural, arqueológico, y poco a poco eso también fue a dar a la educación.
A ver, una cosa también muy importante es que los primeros políticos mexicanos ya después de la independencia consideraron que la cultura se basaba en lo católico. Entonces, incluso en la Constitución, ellos establecen que la religión católica es única porque es lo que puede dar unidad al pueblo mexicano. Esto, pues a mediados del siglo XIX con Benito Juárez, pues implica una ruptura porque se comienza a instituir la separación entre Iglesia y Estado y entonces ya comienza la creación de una cultura laica que va avanzando en nuestro país y yo diría que hay un referente muy importante que es el que ocurre a finales del siglo XIX y la primera década del XX con el gobierno de Porfirio Díaz, en donde se crean élites urbanas, que son los que concentraron la riqueza, y valoran sobre todo la estética, los modos, la lengua de lo europeo. Entonces, hay un rechazo implícito hacia lo mexicano, que está también rodeado de una cultura que es profundamente racista, clasista. Lo más in de la época es irse a estudiar a París, hablar francés, incluso copian como todo lo que tiene que ver con la estética europea. Y en la Revolución Mexicana ocurre una ruptura con eso y además algo que fue importantísimo, que es la lucha revolucionaria, lo que hace es que salen a la luz las múltiples manifestaciones culturales que hay en todo el país, incluyendo la lengua, las danzas, las creencias, las prácticas culturales, y es algo que se intenta recoger en la posrevolución con algo importantísimo que se llamó nacionalismo revolucionario, es decir, crear una unidad nacional a través de recoger la diversidad que existía en todo el país. Y es esta la época del muralismo, de, por ejemplo, las danzas folclóricas que intentan recoger lo que había en todo el país y tratar de mostrar eso como la grandeza de México hacia el exterior. Y pienso, no sé, viene a mi mente ya el término de pluriculturalidad también. Bueno, dentro. ahí no existía ese término. Pero yo me refiero en cuanto a cómo se empieza a dibujar y a pintar a través de estos distintos nacionalismos a los pueblos mexicanos. No, yo tendría mucho cuidado porque no hay distintos nacionalismos. Lo que ocurre cuando se fortalece el Estado-Nación es que trata de crear una cultura nacional. No se puede hablar de diversos nacionalismos. Por eso tú decías que lo que hacen los estados nacionales es crear cultura a través de una visión que se va configurando como hegemónica. Lo que no quiere decir que desaparezcan las demás, sino que van, digamos, llevándose las instituciones, los recursos públicos para esta promoción cultural, que es interesantísima, porque así como surgen sectores artísticos y culturales favorecidos por el Estado, también hay disidentes, como por ejemplo en México los poetas estridentistas que estaban en contra del grupo nacionalista que está siendo financiado por el Estado posrevolucionario. Entonces se dan estos a la par, tanto los disidentes como los, digamos, que están creando esta cultura nacional posrevolucionaria. Sí, y yo pienso, por ejemplo, en el 19, o sea, en el siglo XIX, cómo esta relación es un poco más compleja, o sea, me regreso un poquito nada más, temporalmente, porque lo que vamos a ver es que pues la cultura, ¿no? O sea, lo que se puede escribir, lo que se puede difundir, ¿no? Va a estar en manos de las élites, ¿no? Y estas élites van a pintar sumamente, o sea, de una forma súper negativa a lo que hacen las clases populares, ¿no? Entonces, por ejemplo, toda la literatura costumbrista, o sea, que además está escrita por muchos de los que están haciendo política, ¿no? O sea, los escritores son también políticos, entonces también parte de este discurso de la construcción de la nación decimonónica, ¿no? Va a estar tomada por esas élites que están despreciando lo popular y eso va a cambiar con la posrevolución, ¿no? O sea, y lo vemos en el cine claramente, ¿no? Claro. En la pintura, los murales de Diego Rivera ensalzan lo indígena. Claro, y también me gustaría ir viendo cómo se va construyendo las instituciones que van a legitimar esta cultura. O sea, tenemos para empezar que va muy a la mano de la educación y tenemos a la SEP y tenemos las misiones culturales y las escuelas nocturnas que se hacen con Cárdenas, y con Cárdenas también viene el Instituto Politécnico, pero también está como el Departamento de Antropología o Administración de Antropología, que sería el primer antecedente del INAH. Entonces vamos viendo un buen desarrollo de instituciones que, claro, van eligiendo con qué se quedan para crear este discurso nacional, ¿no? Que es una narrativa que todo el tiempo va a estar ahí y que, por cierto, los historiadores vamos a hacer pues una parte fundamental para que se cree una identidad nacional y con ello una cultura. Entonces,
también vamos a ir viendo... En los intelectuales, ¿no? Que están ahí, estábamos claro. hablando de instituciones, estamos hablando de cómo se crea esta parte de simbolismos, de cómo nos sentimos o no representadas de alguna forma, pero los intelectuales que están en un diálogo tremendo, primero para definir hasta qué grado somos grecolatinos y ya después, siendo o no de ahí, empiezan a preguntarse otras cosas, ¿no? A mí me encanta pensar en Samuel Ramos, en el perfil del hombre y la cultura en México, porque atiende una pregunta que tal vez nunca se va a resolver, y es quiénes somos, ¿no? Empieza primero con una dicotomía, que si lo indígena, que si lo que es occidental, que viene del hombre blanco, por supuesto con un patriarcado latente, ¿no? Pero empiezan a preguntarse ¿de dónde? ¿Hacia dónde? ¿O en qué punto nos posicionamos? Pues, bueno, no sé, ¿no? Porque, por ejemplo, en el Porfiriato, o sea, yo pienso mucho, a mí me gusta mucho como la historia del arte, y, o sea, pensamos, por ejemplo, en estas exposiciones universales, ¿no? Durante el Porfiriato, México quería venderse hacia el exterior y tal, y decir que somos lo máximo, y entonces tomaba lo mejor de la cultura y se la llevaba a estas exposiciones universales que, pues, pretendían justo, ¿no? Demostrar, cada país llevaba lo mejor, a ver qué tratos hacía y cómo el negocio que iba a hacer y era tal. comercial, ¿no? Exacto. Entonces, pues, en la exposición de París de 1889 llevan el Gran Palacio Azteca, que está así como súper Art Nouveau y tal, y es un palacio azteca con elementos de Mitla, ¿no? O sea, es como toda la fusión ahí de una gente blanca como indescifrable, que hizo, ¿no? Solo prehispánico. Totalmente, ¿no? Eso es prehispánico y eso es así nuestra cultura. Cuando al mismo tiempo, pues bueno, las poblaciones, o sea, era esta ensalzación del indio muerto, cuando el indio vivo estaba viviendo en condiciones de precarización absolutas, ¿no? O sea, tenemos como condiciones de desigualdad tremendas. Hay una situación de exterminio en la región del Yaqui, ¿no? Durante esos momentos también. Entonces, pues también el papel de los intelectuales va a estar ahí medio complicado, Sí, ¿no? yo diría que todavía hay que repensar ese papel que tenemos como intelectuales, ¿no? Y justo también me voy ya regresando al siglo XX, que después va a haber como una vuelca o algo así que nos diría Monsiváis, porque va a haber una desnacionalización de la cultura, porque van a llegar muchos elementos de afuera y que también van a tener impacto en la propia cultura mexicana. Vemos también cómo justo el cine era un medio para difundir la cultura posrevolucionaria, pero luego vamos a tener pues la televisión, la radio, ya la gente va a tener acceso a aparatos para poder escuchar música en su casa, ¿no? La distribución de los libros pues va a ser distinta, entonces eso también nos da un acceso distinto a la cultura y que también va a tener muchos elementos que van, como ya dije, a venir de afuera, lo cual también me parece muy importante porque la cultura se puede empezar a percibir como un mercado, lo cual va a haber una tendencia a eso también ya después en los 70s, 80s, lo cual también nos haría pensar qué es lo que está pasando con la cultura, cómo es que las culturas populares entran también, el Estado empieza a decidir lo que es patrimonio o no, hay... Bueno, vienen instituciones externas, internacionales, a decir, bueno, ¿qué es lo que se debe hacer con la cultura en México, con el patrimonio? Viene la UNESCO, ¿no? Y también aquí se siguen formando otras instituciones como el INA, el INBA, el FONCA. Vamos a ver cómo siguen cuidando pues, esta narrativa cultural de qué es lo que se debe de apreciar y qué es lo que no. Y quiénes van a acceder a ella. ¿Cuáles son los espacios que vamos a abrir? ¿Se va a privatizar o no? Porque también vamos a ver que llega a ser, pues, llegan a hacerse espacios sumamente de élite. O sea, es una constante a lo largo de nuestra historia, ¿no? La cultura nacional mexicana la han creado hombres, la han creado las clases altas, personas, pues, blancas. ¿Y qué pasa con todo lo que está afuera? ¿Y tú crees que actualmente ya hemos entendido que también eso que está fuera es cultura, que también muchas veces queda en las periferias, fuera también de lo urbano? Pues a mí me gustaría decir incluso que pues todavía no hemos terminado de responder a estas preguntas sobre quiénes somos, ¿no? O sea, la mexicanidad sigue siendo como esta gran cuestión y hay algo muy interesante sobre una polémica actual, un debate muy interesante en la historia, ¿no? Y la antropología, que ha sido algo llamado la ideología mestizante, ¿no? Que parte de esta noción de que, bueno, todos estos grandes pensadores de la posrevolución, pues bueno, dijeron, bueno, el mexicano es mestizo, ¿no? Y el mestizaje es mitad indio, mitad español, ¿no? Y ahí está la Malinche con Cortés y simbolizando. Y esta pues raíz afrodescendiente ha quedado también olvidada, ¿no? O sea, apenas aparecen en el censo pasado.
Entonces, bueno, llega a un punto, de hecho, ya quienes han hecho estudios sobre demografía, ¿no?, en la historia, en el que, pues bueno, la población afro era superior incluso a la población indígena. Entonces, pues hablar de tercera raíz es bastante cuestionable, ¿no? Y ya hay centros de estudios sobre eso en México. Qué bueno también. que lo aclares, porque muchas veces así se ha nombrado como tercera raíz, pero esta aclaración de decir fue la primera raíz y estaban aquí incluso antes que nosotros, no se había reubicado de esa forma. Bueno, que en algún momento fueron más. ¿Y que fueron más? Que quienes estuvieron acá antes, ¿no? Por diferentes contextos, pues bueno, eso ya está ahí, digamos, publicado, ¿no? Porque vienen a hablar incluso de estereotipos. Para el 53 se publica un calendario de todas las fiestas nacionales mexicanas por la instancia en ese entonces encargada del turismo, y se empiezan a ver grandes figuras de ciertos estereotipos muy famosos que van a hacer a México partirlo en regiones. Menciono, por ejemplo, el charro, la china poblana y la tehuana. Y a mí me gustaría hacer un énfasis en la tehuana. ¿Por qué? Porque se hace un estereotipo tremendamente sexista, por supuesto, bajo cánones patriarcales de lo que era la mujer mexicana, ¿no? Sí. Que era una mujer agraciada, que era una mujer exotizada, que era una mujer mestiza, que era una mujer XY mulata, ¿no? Empiezan todos estos grandes estereotipos y quedan plasmados en la cultura. Yo iba a decir sobre lo de la tercera raíz que más bien creo que el problema está en ponerle grados, ¿no? O sea, claro que fue una reivindicación en su momento que es necesaria totalmente, al grado de que ya están en el artículo 2 constitucional la comunidad afrodescendiente como integrante de la nación mexicana, pero pues el problema es marcarlo con eso que hasta parecen jerarquías, ¿no? Sí, sí. Es bien interesante el debate sobre el mestizaje, me gustaría regresar un poquito ahí, porque es un debate que creo que se tiene mucho. Por ejemplo, todos los días de la raza, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de la estatua que se retiró en la Ciudad de México de Hernán Cortés, porque hay una gran disputa en torno a lo que conforma, y tiene que ver con la cultura, a la población mexicana desde sus orígenes, y entonces es ahí donde surgen estos debates, ¿no? De si somos más españoles o somos más indígenas, etcétera, que creo que un poco va por ahí, crea mucha polarización, mucho conflicto. Yo quisiera ponerlo en su contexto. Cuando se habla del mito del mestizaje, se coloca en el periodo del nacionalismo revolucionario como este mito fundacional de la nación mexicana, y ahora pues hay muchas críticas hacia ese concepto de amestización porque ocultan una realidad mayoritariamente indígena en un país en el que incluso la mayor parte de la población hablaba una lengua originaria. Sin embargo, también poniéndolo en su contexto, estamos en un momento en esos años 20, 30, 40, en donde en Europa están ensalzando lo ario. El racismo llevado al extremo está ocurriendo al mismo tiempo que México se está preguntando sobre cuál es su raíz con una dignidad indígena que no había tenido, porque el contraste es la cultura porfirista, que es totalmente proeuropea y totalmente, como ya dijimos, clasista, racista, etcétera. Entonces, por eso es tan interesante el debate, porque yo creo que México no se colocó en la parte del exterminio ni de acabar con sus orígenes indígenas, sino que gracias, digamos, a también esta política de Estado ha habido una conservación que no se vive en otros países, incluso de América Latina. Entonces, sí hay una crítica, pero también creo que es importante poner las cosas en su justo contexto. Y hacer los matices, ¿no? Totalmente. Claro. Nares, ¿y en dónde ubicamos entonces el debate, digamos, contemporáneo con respecto a la cultura? ¿Cómo nos estamos identificando? ¿Qué sí es, qué no es? O sea, hemos hablado sobre la amplitud, pues, y la poca capacidad de definirlo en un solo término. Yo creo que sería imposible que eso sucediera, ¿no? Por la cantidad de cultura que hay, la cantidad, o sea, tan solo una misma fiesta se puede llevar a cabo con diferentes rituales en dos lugares distintos. Pero creo que justo no hay que categorizar o pensar que uno es más válido que otro solo porque es avalado institucionalmente o no, aunque también hay que hablar de lo que se está haciendo, volver patrimonio ciertas prácticas, qué tanto le conviene eso al Estado y qué tanto le conviene a las personas que las practican o qué tanto no, qué tanto se limitan, también qué consecuencias tiene que recuperemos ciertas cosas sin tener la conciencia de lo que significan para ciertas poblaciones. Yo recuerdo muchísimo esta película de museo que habla del robo que hubo en el Museo de Antropología en el 85 y nos deja pensando, bueno, es que a lo mejor y los museos les robaron la cultura para crear este discurso nacionalista a los pueblos originarios, ¿no? Entonces, hay como muchas cosas que se deben de llevar a la discusión, pero creo que
hay que respetar y validar todas y también apreciarlas, ¿no? Dejar de tener estos sesgos misóginos, clasistas, racistas, también muy heteronormados quizás. Todas estas opresiones que también hemos visto por cómo se ha construido el mismo discurso, ya lo decía también Monsiváis en una época cuando definía lo que era cultura popular, sino darle más apertura y también más valor a eso, rescatarlo, porque al final tenemos también, o sea, está esto que ha hecho el Estado para preservar las culturas, pero también los mismos pueblos han resistido, han llevado sus prácticas y las han preservado comunalmente, las han adaptado, entonces también esos esfuerzos son dignos de mención, ¿no? Y creo que son los que más están haciendo en ese aspecto por seguir rescatando, recuperando y haciendo valer lo que es su cultura. O sea, a mí me gustaría decir que es sumamente importante, ¿no?, que haya una riqueza cultural y que esta riqueza, cuando la vamos a intercambiar, o sea, cuando va a ser el Estado el que interviene y el que lleva la cultura, ¿no?, como lo que sea eso, pues bueno, que lo lleve a todos lados, ¿no? O sea, también es pensar que, bueno, en el norte de la ciudad, la Biblioteca Vasconcelos, pues es hermosa y es preciosa y está gigante, pero es lo más que tenemos en el norte, ¿no? O sea, bueno, habrá otras cosas, pero pues también es esto, ¿no? O sea, llevar la cultura hacia otros rincones, que los estados también hagan sus esfuerzos, ¿no? Y que, bueno, no solamente se quede esto en los entornos urbanos y centralizados, sino que llegue también a las zonas rurales, ¿no? Y también, o sea, qué culturas van a llegar a las zonas rurales. Sí, ¿no? O sea, También llevar literatura, por ejemplo, o sea, como... O literatura de ellos mismos, lo que ellos mismos producen, hacer un intercambio. Claro, incluso las traducciones, ¿no? O sea, los idiomas que se hablen, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es sumamente importante, nutrirnos de todo lo que hay. Sí, yo quisiera pues decir que la cultura es un derecho. Eso es importantísimo. Eso está asignado en los documentos internacionales, también en la Constitución de la Ciudad de México, así está plasmado, y en la Cartilla de los Derechos Culturales, que es la que rige a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, lo que implica que el Estado no tiene la obligación de dar cultura, sino de preservarla, de mantenerla, de dotarla a todas las ciudadanas como un derecho. Y yo creo que con esa conciencia justamente entendemos a las instituciones como las que tienen esa labor fundamental de protección, que en el caso de la historia implica proteger también el patrimonio que tenemos, que son los edificios históricos, los monumentos, los archivos históricos y la memoria. Y también difundirla es algo que tienen que hacer, porque la ciudadanía también se construye con información y la memoria y la historia son imprescindibles. Sí, y les corresponde, ¿no? O sea, sí, yo diría que les totalmente. corresponde. Y porque no es derecho. verla fuera del arte, arte y cultura, es a lo que quiero llegar, ¿no? Un poquito hablábamos de los espacios públicos, de cómo se han ido recortando, cómo han ido desapareciendo estos espacios donde se puede hacer comunidad. Y qué no es la cultura sino una forma de hacer comunidad, y qué no es el arte también una forma de hacerlo, ¿no? Y verla también en un sentido de desprivatizarla, que son cosas carísimas. Hay que pedirle al Estado que nos ponga los teatros, que nos traiga muestras culturales, que nos dé los espacios para que, no sé, quien cante, quien baile, quien toque, a quien le interesen. Todas estas tantas cosas, existan los espacios, existan las formas, y no nada más en el centro, no nada más en la Ciudad de México, ¿no? Como si nada más hubiese cultura aquí. Y también me quedo pensando en cómo la cultura es algo vivo y es algo que también se va a ir transformando, y las prácticas a su vez, y lo que consideramos en algún momento como valioso para seguir preservando memoria, preservando también ciertas fiestas y ciertas tradiciones. Así es. Sí, además se habla, por ejemplo, de esta cuestión de desprivatizar, que creo que sí es importantísima, pero yo más bien me iría por otra parte. México, si lo comparamos con otras naciones, tiene apoyos a artistas que no existen en otros lugares y que pues son también parte de la construcción institucional de por qué hay apoyos para estas prácticas. Nares, Sí, la cultura sonidera también está generando... Yo amo los sonidos. Pero es Y que con regresando a eso esto nos que despedimos. decía esta Carla, a mí me parece también muy importante entonces volvernos agentes y discutir eso, porque no solo le corresponde a las instituciones, ¿no? Hace una semana fue un concierto increíble de grupos de pueblos originarios, indígenas, donde se recuperaban las lenguas y era gratuito, ¿no? Y yo decía, bueno, pero es que hay gente que está yendo a este otro evento que es carísimo, que es de los más caros en todo el mundo. Entonces, ¿qué valor le estamos dando a la cultura? ¿Qué estamos haciendo ahí? Entonces, también es nuestra labor pues, poner la discusión, repensarlo. Sí, que el ser artista no tiene por qué ser un trabajo precarizado, ¿no? O sea, eso es sumamente importante. O sea, que se pague bien, ¿no? Sí, Exacto. que vivan los sonideros y también la que cultura de aquel las que sienta calles. haga arte y tenga el derecho.
Que esta conversación continúe a través de las distintas redes de Para No Olvidar. Ahí les estaremos leyendo y seguiremos las conversaciones. Por hoy esto es todo, pero nos encontramos en la siguiente emisión.